Vamos a la palabra de Dios, ¿ok? ¿Qué dice la Biblia? Vayan al libro de Efesios, busquen el libro de Efesios, ¿verdad? Y ahí pónganle un separador si tienen libro o si es electrónico, por ahí quédense. Vamos al libro de Efesios. Vamos a ver un tema muy importante, ¿sí? El tema se llama ¿sabré lo que soy? ¿Verdad? Es una pregunta. Entonces el tema de hoy es ¿sabré lo que soy? Y es una pregunta confrontativa, no es una pregunta con duda o sin saber, sino es algo que una pregunta confrontativa. ¿Sabré lo que soy? Ese es el tema de hoy. Y yo quiero preguntarte a ti, que me escuchas, amigo, hermano, quien sea, a la gente de aquí, que está aquí en la producción, yo les pregunto, ¿saben realmente lo que son? ¿Saben lo que son? ¿Saben la profundidad de lo que son? ¿Sabes lo que realmente Cristo hizo de ti? Quiero decirte que si logramos entender esto, la perspectiva de la vida y de las situaciones que vivas va a seguir cambiando como lo hemos visto en este tiempo. ¿Ok? Entonces, sabré lo que soy. Vamos a ver cómo realmente nos falta un poco. Efesios capítulo 1, versículo 16. Dice así: no ceso, está hablando Pablo, lógico, Pablo les escribe una carta a la iglesia que estaba en Éfeso y les escribe porque los amaba, los estaba atendiendo. Entonces en el 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Pablo no era un mentiroso, Pablo oraba por ellos. Pero vamos a ver de qué forma oraba, ¿eh? Esta es la parte más importante. ¿Sabré lo que soy? El apóstol Pablo sabía que si los efesios lograban entender quiénes eran, lo que eran, si él lograba hacerlos entender, llegar a esa profundidad, no era necesario otro tipo de oraciones. Escúchenme bien, escúchame bien, yo no sé de qué forma estemos orando actualmente, pero hay muchas oraciones que realmente son oraciones consumistas, no están mal, son parte de la vida. Lo malo es quedarnos en la oración consumista, doméstica. Entonces Pablo dice, yo oro por ustedes, pero él sabía, vamos a ver de qué forma oraba por ellos, porque aquí nos dice cómo oraba por ellos. Voy para allá. O sea, estoy orando por ti, Yosa, estoy orando por ti, Jazz. Sí, pero ¿cómo estás orando por mí? Vamos a ver por qué oraba él. Él sabía que si ellos cambiaban, si ellos entendían quiénes eran, ¿sí?, se convertirían en vencedores en cualquier área, en cualquier situación y en cualquier tiempo. Ellos lo sabían, Pablo lo sabía, que si ellos lograban entender su oración, ¿ok? ¿Y qué pasa? La oración de Pablo no es una oración por sus necesidades. Vamos a leerla ahorita. Fíjense bien, la oración de Pablo no era una oración por las necesidades de los efesios. La oración de Pablo no era una oración por: Señor, que tengan el alimento suficiente para que tengan paz. Señor, bendícelos en sus finanzas para que puedan tener lo suficiente para hacer proyectos. Padre, que los jóvenes puedan terminar sus proyectos con éxito. Te suplico que los ayudes a salir de tantos problemas en los que están inmersos. Señor, te pido que les des salud. No estén mal esas oraciones, se los repito, pero el estacionarme en esas oraciones no es correcto. No me está llevando a ninguna identidad, a ningún nivel, a ninguna estatura. Y por eso yo les pregunto hoy a los que están aquí y a los que están allá: ¿sabes lo que eres? Porque por tu forma de orar vas a saber quién eres. ¿Por qué oro? Por las cosas por las que oro van a revelar quién soy, lo que
lo que quiero y una serie de situaciones. Entonces, fíjense bien, Pablo no oraba por sus necesidades, oraba por su identidad. Vamos a ver la oración. Vamos al versículo 17. Dice así: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Cómo oraba? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué oraba Pablo? Porque Dios les diera sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Nunca dijo, oro para que tengan la comida suficiente, oro para que tengan el dinero suficiente, oro para que el proyecto funcione, oro para que puedan hacer sus iglesias grandes y que no les falte nada, oro para que los ministerios florezcan. No. Repito, no está mal, pero la oración profunda que tenemos que empezar a perfilar es esta. Él dice, oro para que Dios les dé sabiduría y revelación. En pocas palabras, fíjate bien, él sabía que si ellos lograban tener la revelación, la sabiduría, bueno, ahorita vamos a ver, es más, vamos al punto 1, fíjense bien, vamos al punto 1. El punto 1 dice, para saber quién soy, necesito sabiduría. Para saber quién soy, necesito sabiduría. No necesito otros rollos, ocupo sabiduría, un espíritu de sabiduría en el conocimiento de Dios. Ocupo sabiduría. ¿Qué sabiduría? Es el saber, es la ciencia, es el saber más que otros, en el buen sentido, en el conocimiento de Dios, saber quién es Dios, saber la profundidad de quién es Dios, entender la grandeza de lo que es Dios. Mi Dios, mi papá, el que mora en mí. Entonces vean, o sea, Pablo dice, si ustedes logran entender esto, oro para que Dios les dé sabiduría, para que logren entender esto, el conocimiento de su Dios, para que logren entender su grandeza. Escúchenme. De veras, o sea, para que logren entender lo grande que es. Entonces él oraba, punto 1 es, para saber quién soy, necesito sabiduría. La sabiduría me hace entender lo que el hombre natural no puede entender. Escúchame, la sabiduría de la que hablamos hoy, que tú le vas a pedir al Señor, Señor, dame esa sabiduría, es aquella por la cual dicen que estamos locos. O que alguien está loco en su forma de pensar. ¿Por qué? Porque los cristianos hacen cosas que no son muy normales. Es algo medio loco, algunas actitudes que toman. Y no hablo de emociones, hablo de un estilo de vida. Pero el hombre natural no lo logra entender. Ahí mismo lo dice Pablo, ¿verdad? En Romanos, el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu, no logra entenderlo. Y Pablo está orando y le dice, Señor, dale sabiduría para que puedan entender las cosas espirituales que el hombre natural no puede entender, porque no le son reveladas. Si ellos, orando Pablo, si ellos logran, Padre, con la sabiduría entender quiénes son, si logran esa parte, ese entendimiento en el espíritu, entonces cambiará su mentalidad y las demás cosas por las que puedan orar, domésticas y consumistas, llegarán porque son añadiduras. Jesús lo dijo, esto no es muy difícil de entender. Ok, punto 1, para saber quién soy, necesito sabiduría. Ya lo vimos. Punto 2, para saber quién soy, necesito revelación. Entonces necesito sabiduría y necesito revelación. La oración de Pablo, volviendo a su oración, en el 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuál era la oración de Pablo? Señor, yo te suplico que les des revelación. ¿Qué es revelación? ¿Qué es algo que es revelado? El verbo revelar, ¿qué es? Se muestra, es algo que no se ve y es mostrado, es revelado. ¿Qué más? Algo que estaba oculto y de repente se da a conocer, es revelado. ¿Qué más?
Descubierto, perfecto. Escúchenme. Pablo oraba para que pudiera ser descubierto aquello que existe, que ya existe, pero que a veces el cristiano y el hombre natural no lo ha visto, pero existe. Le dice, Señor, dales un espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, no en otros rollos, en el conocimiento de Dios. Si logramos abrir, ¿sí? Abrir el telón y ver la grandeza de Dios, eso es revelación. Es leer algo en su palabra y que ese algo penetre y me haga estremecer en el espíritu, y yo diga, Señor, gracias porque aquí dice esto. Gracias porque he entendido cómo es la vida en Cristo. Eso es revelación. Quiero decirte que hay gente que tiene años conociendo de Dios y la verdad no crecen, no avanzan. Seguimos con ciertas situaciones que no deben de estar ya, porque ya pasaron años. ¿Qué pasa? Necesitan revelación, ¿verdad? Todos necesitamos revelación, porque no hay límites. No estoy hablando de mí y de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la oración de Pablo? Volvemos a la misma. Dice, Señor, te suplico que les des sabiduría. Yo te suplico que les des revelación en el conocimiento tuyo. ¿Verdad? O sea, vamos viendo cómo son cosas. Es la oración de Pablo por un grupo de personas. Muy bien. Alguien regáleme un poco de café, por favor. 3. Vamos al punto 3. Acuérdense que hoy no nos podemos acá hay uno, gracias. Dice así, el 3. Para saber lo que soy, necesito iluminación. Entonces, creo que necesitamos algunas cosas. Ofrézcanme un café sin hielo. Lo quiero sin hielo, por favor. Fíjense bien. Punto 3. Para saber lo que soy, necesito iluminación. Ahora, ¿qué es iluminación? Necesito sabiduría, necesito revelación. Ya lo vimos. ¿Qué es iluminación? Vamos a leer el versículo 18, por favor. 18. Alumbrando los ojos, sigue la oración de Pablo. Dice Pablo, yo oro por ustedes para que alumbrando Dios los ojos de su entendimiento, ¿sí? Cerebro, pensamiento, proceso, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Voy a volverlo a leer porque parece como que tenemos que desglosarlo. Dice Pablo, oro para que les sea alumbrados los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Pablo seguía orando por ellos, por estas cosas. Oraba por situaciones bien profundas. Gracias. Pablo oraba por situaciones bien profundas. 3 cosas: sabiduría, revelación e iluminación. Y dice Pablo, yo oro por ustedes porque Dios les dé iluminación. ¿Sí? Entonces el punto 3, para saber lo que soy, es más, repitan conmigo, para saber lo que soy, necesito sabiduría, revelación, iluminación. Vamos a iluminación. ¿Qué es iluminación? Vamos a iluminar. ¿Qué es iluminar? Es más, este auditorio, ¿no? Está cerrado, ¿ok? Y si apagamos las luces, pues está oscuro. Entonces requerimos de un sistema ¿de qué? Iluminación. ¿Para qué? Para ver exactamente bien. Entonces después alguien dice, ¿sabes qué? En aquella área se ocupa un poco más de iluminación. ¿En dónde? En aquella área. Perfecto, vamos a proveer de iluminación para aquella área. Pablo ora y dice, necesitan iluminación, Señor. Necesitan iluminación. Mira, necesitamos de la iluminación de Dios para que mi entendimiento, chequen esta parte, la verdad. Yo necesito la iluminación de Dios, la luz, para poder ver, ubicar. Necesito la iluminación para que mi entendimiento, ya no estoy hablando del espíritu, no estoy hablando del cuerpo, estoy hablando del entendimiento, porque aquí ora Él. Yo pido a Dios iluminación para que su entendimiento. Ocupamos iluminación para que nuestro
nuestro entendimiento capte. ¿Qué es captar? Captó. Perdón. Notar. Para que mi entendimiento capte. Captar es recibir y retener. Lo captó. ¿Sí? Dicen por ahí le cayó el 20, ¿verdad? Pero no. O sea, para que mi entendimiento, ocupo iluminación, para que mi entendimiento capte quién soy, lo que soy, lo que Dios ha hecho de mí. Eso es lo que Pablo oraba. Señor, dales iluminación para que logren entender en su entendimiento, en su raciocinio, ya como hijo de Dios, para que él entienda quién es. Ilumínalo. Si él logra, esa es la oración de Pablo, logra entender quién es, Señor, las demás situaciones les van a ser dadas. Mi entendimiento es comprender con la mente. Escúchame. Por eso habla de entendimiento. Ya hablamos de revelación. Eso va al espíritu. Una revelación es a tu espíritu. Tú puedes leer este libro 20 veces y ser el mismo. Pero cuando este libro lo lees y recibes una revelación de parte de Dios, eres otra persona. Cambia tu perspectiva, tu mentalidad, cambia tu forma de ser y te comportas diferente. De eso está hablando Pablo. Entonces, mi entendimiento es comprender con la mente la profundidad de lo que soy. Realmente quiero decirles que la iglesia, que muchos cristianos, que muchos creyentes, que muchos amigos no han logrado entender la profundidad de lo que son, de lo que Dios hizo. Por eso el tema se llama ¿sabré lo que soy? Entonces, ¿por qué actúo así? Entonces, ¿por qué pienso así? Entonces, ¿por qué me preocupo tanto? Entonces, ¿por qué no administro bien? Entonces, ¿por qué no dedico a Dios el tiempo? Entonces, ¿por qué no me comporto como lo que soy? ¿Están conmigo? Esto es sencillo. Dios no es místico, es práctico. Entonces podemos ver que para saber lo que soy necesito iluminación. ¿Para qué? Para que mi entendimiento, ¿sí? Esto capte mi llamado y mi identidad. Ahora la pregunta es esta. Es más, pregúntale a tu vecino. Pregúntale, pero así, aprovecha el momento. Dile, ¿te comportas como lo que eres en Cristo? Así dile. Esperábamos el momento. ¿Han visto a esos temerosos empedernidos ya, empolvados? ¿Han visto a esos dudantes? No sé si se diga. Que dudan y preguntan esos Tomases, hombre, hasta no ver, no creer. No te muevas, ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si no? Mejor tranquilo. ¿Han visto a esos alegres, llenos de fe, de seguridad, que te contagian y te dicen, ¿sabes qué? Vamos, el Señor está con nosotros y nos va a dar la victoria. ¿Te has encontrado gente así? ¿Has encontrado gente que te infunde un aliento, que te inspira a continuar y que dices tú, wow, no sé qué tiene este tipo, pero realmente me inspira? Amigos, realmente sabremos lo que somos porque nos comportamos de una cierta manera. Y acuérdense que el proverbio dice que cual comportamiento del hombre es su mente. O sea, así pensamos. ¿Qué dice Pablo? A mí me encanta esta oración. Dice, yo oro por ustedes por esto y por esto y por aquello. Pablo, pero ¿no sabes que en el tiempo de los Efesios había una poca de persecución? También había problemas. El Imperio Romano dominaba toda la zona, oprimía, ¿sí? La iglesia de Éfeso no era la iglesia próspera y abundante en muchas cosas. Ellos tenían necesidades, como las que tienes tú. Ellos tenían necesidades. Y no es malo orar por las necesidades. De hecho, es recomendable orar por las necesidades. Pero vemos cómo Pablo no ora por sus necesidades, sino él se va más allá.
Él dice, si logro que ellos entiendan quiénes son, las necesidades van a venir solitas, porque serán añadiduras. Ellos se enfocarán en lo principal, ellos crecerán, ellos entenderán las grandes promesas, sí, las grandísimas promesas de Dios. Y simplemente las creerán, caminarán y solitas los seguirán. Jesús dijo, estas señales seguirán. ¿Sí? ¿O cómo es? ¿Sí? Estas señales seguirán. ¿A quién? A los que creen. Entonces no tenemos por qué esforzarnos tanto porque las señales se den. Esfuérzate y parece como que... Y estamos así como, ¿han visto algún árbol que para dar su fruto empiece así a simbrar y parece como que va a explotar el árbol hasta que sale la manzana? No, la manzana es fruto de un tiempo, de una raíz, es fruto de algo natural que se dio, porque el árbol era un manzano. Tus acciones, tus logros, tus éxitos, tu forma de pensar, tu forma de caminar va ligada directamente a lo que eres. Porque en Cristo tú tienes herencia y es tuya, pero de agarrarla y vivirla, hacerla es otro rollo. Escúchenme bien. Es como aquel que es heredero y tiene mucha herencia, pero decide no agarrar ninguna parte de la herencia, sino solamente este coche que me gusta y ese terrenito. Oye, espérame, la herencia es grandísima, no me interesa, yo solamente quiero el coche y el terreno. Está bien. El Señor nos dejó una herencia y un llamado y un derecho. Estoy hablando de que Pablo oraba por ellos para que entendieran cuál era su derecho, cuál era su llamado, cuál era la magnitud de su identidad. ¿Están conmigo? Bien, 4. ¿Vamos bien de tiempo? Muy bien, 4. Fíjense bien. De hecho, no nos vamos a mover de Efesios. Efesios 1:18. Vamos a leer hasta el 21. Dice, sigue orando, ¿verdad? Él sigue platicando, escribiendo de qué ora, por qué ora por ellos. Oro para que, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Dios os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. ¿Cómo es el poder de Dios? ¿Cómo es? Supereminente. La supereminente grandeza de su poder. ¿Para con quién? ¿Para con quién? Con nosotros. Los de transmisión también contesten conmigo, por favor, de aquel lado del dispositivo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros. ¿Nosotros quién? Los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. Según la operación. ¿Cómo opera la fuerza de Dios? 20. La cual operó, nos da un ejemplo, la cual operó en Cristo. Fíjense nada más la magnitud de la operación del poder de su fuerza. Tanto poder tuvo que, ¿qué pasó? El versículo que sigue, ¿qué dice? La cual operó en Cristo, ¿cómo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esa es la magnitud del poder de su fuerza. Escúchenme, el punto 4. El punto 4 dice 3 bases de mi identidad. O sea, si tu identidad está sobre estas bases, creo que vamos a caminar diferente. 3 bases de mi identidad. Una es la esperanza a la que fui llamado. Lo acabamos de leer en el 18, ¿verdad? Dice 18, estoy mal, perdón, acá. Dice en 18, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Ok, ¿cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados? Yo te pregunto, ¿sabes lo que eres? Tú me dices sí. Yo te pregunto, ¿y cuál es la esperanza a la que has sido llamado?
Por eso es confrontativo esto. La esperanza a la que hemos sido llamados tiene dos líneas. Una es, ¿sí? Tiene dos líneas. Una es, la esperanza tiene en el cristiano dos líneas. Una es la eterna y una es la terrenal. La terrenal es la seguridad de que Dios se manifestará en mi situación. Esa es la esperanza a la que yo he sido llamado. La esperanza terrenal es la seguridad de que Dios se manifestará, ¿sí?, en mi necesidad. De que Dios se manifestará en mi necesidad, o que Dios se manifestará en mi proyecto, o que Dios se manifestará en mi ministerio. Esa es una línea. Son tres bases, repito. El punto 4 dice tres bases de mi identidad. Una de esas bases es la esperanza. Y la esperanza tiene dos líneas. Una es la seguridad de que Dios se manifestará en mi vida en la tierra. Esa es la esperanza. Y créanme que quien tiene esperanza camina confiadamente. Quien tiene esperanza dice, ok, el tiempo es bueno, excelente. El tiempo es malo, ya vendrá un tiempo bueno. No hablo de optimismo, hablo de una esperanza viva. Y la otra línea de la esperanza es eterna. ¿Cuál es? La esperanza de que un día veremos a Jesucristo, al Padre, cara a cara. Dice Pablo, y le veremos tal como es. Esa es la esperanza eterna, que realmente es la que nos debe interesar más. Pero entonces, ¿qué pasa? Tres bases de mi identidad. Una es la esperanza a la que fui llamado, versículo 18, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver, la otra base es la herencia. La herencia son riquezas en gloria. Esa debe ser la base de tu vida. La herencia, riquezas en gloria. Y te voy a decir una cosa, o sea, está hablando de bendición. La herencia es bendición. Es una bendición. ¿Una herencia qué es? Es un regalo inmerecido, que no te costó. ¿Por qué? Porque es una herencia. O sea, no te costó, te lo regalaron, te lo heredaron. Entonces Jesús, por la gracia de Cristo, el Padre nos da una herencia de riquezas en gloria. Esto es bendición, y bendición en el Espíritu, para que tú espiritualmente crezcas y avances hasta la estatura del varón perfecto, y bendición también en el alma, un alma bendecida. Se ve cuando hay un alma bendecida, se ve cuando hay un alma afligida, se ve cuando hay una alma en angustia, se ve cuando hay un alma en plenitud. Entonces, la segunda base es la herencia de las riquezas en gloria que Dios nos dio. Están allí también en el versículo 18. ¿Y cuáles? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y también te voy a decir una cosa, herencia es la bendición del cuerpo. ¿Cómo no? ¿Cómo no una sanidad? ¿Cómo no un buen negocio? ¿Cómo no una buena carrera, un buen estudio? ¿Cómo no un buen proyecto? La segunda base es herencia. La primera base es esperanza. Ya lo platicamos. La tercera base es muy importante. La tercera base es el poder, ¿sí? El poder de Dios para con nosotros. Poder manifiesto. La oración en poder en el nombre de Jesús. Fíjate bien. Vamos a ver el 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Vemos cómo el poder de Dios para con nosotros. ¿Qué quiere decir? Dios nos incluye, nos hace partícipes ¿de qué? De su poder. Yo te pregunto, ¿utilizas el poder de Dios del cual te ha hecho partícipe? Poder. Caray, creo que todavía ni siquiera lo desempacaba. Creo que todavía tenía el blister, ¿verdad? Hay que desempacar aquello. Pero ahora viene algo importante. Fíjate bien. Dice en el 20, la cual habla de la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Vea nada más la magnitud. 21. Sobre todo principado y autoridad
y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Se dan cuenta la magnitud? No sé si ya hablamos de revelación, pero ve la magnitud del poder de Dios. Yo te lo voy a repetir porque me interesa que quede. Fíjate bien, dice que ese poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole en los lugares celestiales sobre, fíjate bien, ese poder del cual te ha hecho partícipe, operó de una forma que a Cristo, sí, a Cristo se le dio todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces yo te hago la pregunta hoy: ¿qué cosa quedó fuera del poder que se otorgó el Padre? ¿Algo quedó fuera? No. O sea, contéstenme, ¿algo quedó fuera? Igual y sí. No quedó nada fuera, porque Él lo llena todo en todo. Entonces, yo vuelvo a preguntar, ¿sabré lo que soy? No quién soy, lo que soy, porque Cristo ha hecho algo de mí. Dios hizo algo de mí. ¿Sabré? Pero como no lo sé al 100%, a lo mejor un 10, un 20, un 50 o más, como no lo sé, actúo de diferente forma y la vida me es más difícil. Por eso la palabra me fue dada, para que la vida sea más fácil. Y termino con el 22, este punto. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Escúchame bien. Entonces las tres bases de la identidad, repite conmigo, mis tres bases de lo que soy es la esperanza, la herencia y el poder. Amigo, hermano, es tuyo. Si quieres usarlo, si ya lo desempacaron algunos, hay que utilizarlo más para ver el manual y ser más diestros. Y esas son las bases. Eso no lo vas tú y lo adquieres. Te fue dado a través de venir a Cristo. Entonces imagínate nada más la magnitud de lo que hizo Dios de nosotros. Termino con el punto 5. Punto 5 dice: soy el cuerpo que Dios escogió para la cabeza. Quiero que quede bien claro esto. Fíjense, mucha gente dice así: ay, qué rico café. Mucha gente dice así, que Jesús era pobre, porque Jesús le dijo a sus discípulos que las zorras tienen sus guaridas y los animales donde vivir, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde ¿qué? Recostar su cabeza, ¿verdad? Entonces dicen, mira que no tenía ni dónde vivir, mira que era de veras pobre en extremo, nos pone el ejemplo de pobreza, así es que entre más pobres mejor. Y entendemos las cosas torcidas. Jesús dijo esto porque aún no se había constituido la iglesia, que sería el cuerpo donde Dios pondría a Jesús como cabeza. Porque la iglesia fue constituida en el día del Pentecostés. Ahí inició la iglesia, mis amigos y mis amados. Jesús no era pobre, Jesús tenía casa. Es más, una persona llegó y le dijo: maestro, dime dónde vives. Y él le dijo: ven y ve. O sea, él le iba a mostrar su casa. Amigos, Jesús no era pobre, no sé de dónde sacan eso. Jesús dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza, porque aún no habían sido cumplidos los tiempos. Aún no había sido muerto, no había resucitado y no se había sentado a la diestra del Padre, y aún no había sido dado por cabeza. Punto 5, soy el cuerpo que Dios escogió para la cabeza. Eso dilo tú. A ver, por favor, digan: soy el cuerpo que Dios escogió para poner la cabeza, que es Cristo. Entonces imagínense cómo tiene que ser el cuerpo donde Cristo trabaja.
está, anda. Imagínense a mí con una cabeza de perro o una cabeza de gato. ¿De qué se les ocurre? No sé. Ya mejor no me imaginen. Amigos, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Vamos a leerlo. Ya vi, ¿eh? No vayan a mandar por ahí fotos de esas de las que no sé cómo se les llama, que les ponen cosas. El pastor lo dijo. Termino con esto, vamos al 22, por favor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de que el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Ven lo increíble? ¿Quién es iglesia? Levanten su manita. También de aquel lado levanten su mano. Excelente. Entonces sucede que Dios te escogió a ti como iglesia para poner a Cristo como cabeza de la iglesia. Pastor, no había entendido esa parte. Pues esto es lo que eres. Esto es lo que hizo Dios de ti. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué increíble es el Señor. Qué increíble es detenernos y leer 6 versículos solamente con calma y te das cuenta de lo magnífico que es Dios. Entonces, yo creo que después de entender esta parte, que es muy poquito, nuestra mentalidad va a cambiar. Entonces el cuerpo debe caminar como un cuerpo en el cual la cabeza es Cristo. Entonces el cuerpo debe de entender cuál es la función. Dice Pablo, Dios constituyó a la iglesia como un cuerpo y después le puso la cabeza, que es Cristo. Entonces por eso la iglesia es importante, porque Dios la constituyó. La iglesia no es la religión. La iglesia no es una religión. La iglesia es algo vivo en el cual Cristo la dirige, Cristo la mueve, Cristo la utiliza para llevar bendición y Cristo habita sobre ella. Es muy sencillo y aquí lo dice. Nosotros no nos podemos separar de Cristo, amados amigos. No te puedes separar de Cristo porque eres el cuerpo. O alguien dice, permíteme cabeza, déjame ver y después regreso. No, por eso, ¿quién se esconderá de Dios? Por eso Pablo dice, la Biblia es tan hermosa, por eso dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Dice, y ustedes tienen la mente de Cristo. Claro, somos uno, somos un cuerpo. Somos un cuerpo y Cristo es nuestra cabeza. Y me encanta la última palabra que con termino, dice, la cual, el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que Jesucristo es cabeza de todo principado, de toda potestad, de toda autoridad, de todo gobierno. Es la plenitud de aquel que todo lo llena. Y ahí estamos implícitos nosotros. Por eso en Pedro dice, a ustedes los hizo partícipes de su naturaleza divina. Ahora la pregunta es, ¿ya tengo una idea un poquito más clara de lo que soy? Yo creo que sí. Y yo creo que ahí tenemos mucho trabajo, hay mucha tarea y sobre todo esas situaciones almáticas que a veces nos estresan y nos oprimen, tenemos que llevarlas a nuestra identidad y entonces caminaremos diferentes. Entonces seremos diferentes. Dile a tu vecino,
¿cómo te sientes ahorita? Así dile por ahí a quien sea, dile, ¿cómo te sientes ahorita? Amigos, esto es emocionante. Si tú no estás emocionado por lo que Dios ha hecho de ti, que está aquí en la palabra bendita y preciosa, perfecta de Dios, entonces parece que tal vez no seas cuerpo, no sé, pero creo que debemos de pensar diferente. Creo que debemos de tomar las temporadas diferentes. Creo que llegó la hora en que debemos de actuar diferente. Porque es tiempo, porque eres iglesia, porque Dios te hizo participante de su naturaleza. Son palabras profundas, ¿eh? Yo creo que esta predicación, vuelve a escuchar mañana o pasado, no sé, o cuando la suban a YouTube, pero hay que escucharla con calma. Y después de escucharla, más que emocionarnos, vamos a vivirlo, porque es una verdad presente, porque es la herencia de los santos, ¿verdad? Vamos a orar sobre este asunto y cada quien dígale al Señor, Padre, no había pensado así las cosas tal vez. Dile, Señor, creo que esto sí tiene bastante profundidad. No sé, o tal vez igual y dile, Señor, no siento nada. Pero quiero decirte que no te preocupes ya, no te estreses ya. Solamente vive lo que Dios ha hecho de ti. Vívelo. Porque no fuiste tú, no fueron tus obras. Amén. Cierren sus ojos donde quiera que estén. Y también aquí vamos a cerrar nuestros ojos un momentito. Vamos a pensar sobre esto que hablamos hoy. Vamos a pensar sobre esto un ratito. De veras, puedes de aquel lado, yo sé que puedes cerrar los ojos y decir, Señor, qué palabras tan grandes, no las mías, sino las que acabamos de estudiar. Señor, no había visto esto. Y también se vale orar domésticamente, amigos. ¿Por qué no? Son nuestras necesidades, es nuestro papá. ¿Por qué no orar cosas que se necesitan y se requieren? No está mal, está bien. Pero no solamente quedarnos ahí, debemos ir a más, a mucho más. Oh Señor.